Hola chavales, estamos aquí en Unión Más, estamos aquí en el Pro Cycling Manager 26 y como veis en el título hoy vamos a hablar de la victoria de Tadej Pogačar en la sexta etapa del Tour de Francia. Antes de empezar este vídeo, recuerdo que veáis el vídeo que sube esta mañana, que básicamente es corriendo esta misma etapa, pero en la serie del Lidl Trek en el Tour de Francia. Una vez dicho esto, con la ayuda de Pro Cycling Stats, pues os voy a pasar a recordar cómo era el recorrido de esta sexta etapa, que como sabéis era una jornada de 186 km 200 metros, desde Pau hasta Gavernie-Guedré. Estos 186 km se traducían en 4189 metros de desnivel positivo, y como estáis viendo en el perfil de Pro Cycling Stats, pues básicamente había 5 puertos puntuables, un puerto de cuarta categoría, un puerto de tercera, un puerto de segunda, un puerto de primera y el Os categoría, que en este caso pues era el Col de Tourmalet. En cuanto a quién llevaba los diferentes maillots, pues ya sabéis que el maillot amarillo lo llevaba Torsten Train, el maillot verde Mads Pedersen, el maillot de la montaña Les Boudin y el maillot de los jóvenes Matías Base. Que en cuanto antes de empezar a hacer el resumen de la etapa también quería daros una mala noticia. Como sabéis, a falta de 5 km 600 metros se cayeron al suelo 7 corredores, pues el principal damnificado es Alex Molenaar, que tristemente pues no ha podido tomar la salida este jueves porque básicamente sufre una rotura del metacarpiano de su mano derecha. Perdonad por el fallo en la voz. Luego también otra cosa que os quería decir es que básicamente había 33 grados centígrados al inicio de la etapa en la neutralizada, y en cuanto al viento pues había 9 km por hora dirección este, y también veíamos un problema mecánico de Mohoric en la neutralizada. Luego veíamos otro de Alex Boudin y bueno, se daba el banderazo de salida y evidentemente había bastantes ataques de inicio. De hecho saltaba de un inicio Víctor Campenaerts y un kilómetro más tarde se unió Hugo Hup Art, el corredor holandés de Lotto Intermarché, que básicamente formaban un dúo Ars y Víctor Campenaerts. Luego hay que decir que atacaba a falta de 183 kilómetros más Pedersen, para que básicamente el objetivo del danés del Lidl Trek pues era pasar primero por el sprint intermedio, que a falta de 183 kilómetros llegaba a la altura de Campenaerts y Ars y básicamente formaban un trío. Luego lo probaba Ben O'Connor, pero hay que decir que Ben O'Connor era un poquito más tarde neutralizado por el pelotón a falta de 181 kilómetros para la línea de meta. Luego veíamos más ataques en el pelotón, y hay que decir que el mejor resultado de los corredores de cabeza de carrera en el Tour de Francia, pues ya sabéis que Víctor Campenaerts tiene una victoria en el año 2024 en la 18ª etapa. Mads Pedersen pues tiene 3 victorias en el Tour de Francia, una en el año 2022, otra en el año 2023 y una este año 2026 en la 4ª etapa de FO. Y el mejor resultado de Huf Art pues es, como hablamos el día de ayer, que quedó cuarto en el sprint final básicamente. Luego vamos a seguir comentando que evidentemente a falta de 177 kilómetros atacaba George Stenhauser, veíamos un pinchazo a falta de 176 kilómetros de Ine Rubio. Luego también veíamos como a falta de 176 kilómetros Stenhauser era capturada por el pelotón, y básicamente hay aquí la diferencia entre el grupo 1 y el pelotón incrementaba, y en este momento se empezaban a tirar el NSN y el Alpecin. Que os preguntaréis por qué, pues básicamente por la clasificación del maillot verde, ya que sabéis que el NSN pues básicamente tiene a Biniam Girmay y el Alpecin a Jasper Philipsen. A 172 para la línea de meta pues básicamente estábamos a 45 kilómetros del sprint intermedio de Pushak. Luego hay que decir que básicamente la última victoria de los corredores de la fuga, pues como sabéis, Mads Pedersen ganó hace unos días en la 4ª etapa del Tour de Francia. También en este año Huf Art pues ha ganado el Nacional de Crono de Holanda, y Víctor Campenaerts sí que lleva más tiempo sin ganar desde el año 2024 en la 18ª etapa del Tour de Francia. Hay que decir que un poquito más tarde, cuando la diferencia, cuando estábamos a 166 kilómetros para la línea de meta solo tiraba el NSN, el Alpecin se había apartado y más o menos los escapados mantenían una diferencia de 1 minuto 10 segundos. Veíamos un problema mecánico de Matías Basek a falta de 165 kilómetros para la línea de meta. Un poquito más tarde el corredor checo volvía al pelotón, concretamente cuando restaban 160 kilómetros para la línea de meta, y aquí veíamos como atacaban 2 corredores del pelotón, pero esto no fructificaba. Y hay que decir que a falta de 150 kilómetros se producía algo rarísimo, y es que Huf Art esperaba al pelotón, aunque hay que decir que antes había discutido con los jueces, y es básicamente por la posición que tenía el holandés sobre la bicicleta. Que hay que decir que sí, al corredor de Lotto Intermarché le han avisado, pero a Víctor Campenaerts no, cuando el corredor de Visma Elisabeth pues llevaba, en mi opinión, la misma posición sobre la bicicleta. Por lo tanto solo quedaba un dúo en cabeza de carrera de Víctor Campenaerts y Mads Pedersen, y a 1 minuto 7 segundos el pelotón, que como digo, si das un aviso a Arf, también lo tendrían que haber hecho con Víctor Campenaerts. A falta de 145 kilómetros atacaba Mauro Smith. Ya estábamos a
falta de 143 kilómetros, evidentemente la siguiente subida sería la cota de Lo Club. A falta de 142 kilómetros, Mauro Smith era capturado por el pelotón, y a falta de 139 kilómetros, ya el UAE se ponía a tirar con Florian Besmet. Ya estábamos en la subida de la cota del Drup, y hay que decir que la media de la primera hora era increíble, 49 kilómetros con 2. Veíamos una aceleración a falta de 137 kilómetros de Tina Aresman, pero no fructificaba. Veíamos como Juan Ayuso estaba en el coche del equipo a falta de 136 kilómetros cuando se liaba el taco. Ahora os hablaré por qué. La diferencia evidentemente entre la fuga y el pelotón bajaba drásticamente. Atacaba la Ener Van Entel del Lotto Intermarché, varios corredores se quedaban, y veíamos como atacaban muchos corredores. Max Pedersen ganaba el paso por la cota de Lo Club, y el pelotón se estiraba muchísimo a falta de 135 kilómetros, que a falta de 134 se conformaba el abandono de David de Clay, que ya sabéis que viene fuera de forma. A falta de 132 kilómetros veíamos múltiples ataques en el pelotón, y a esta distancia ya estábamos a 5 kilómetros del sprint intermedio de Pusac. Luego atacaban dos corredores españoles a falta de 130 kilómetros, que en este caso eran Raúl García Pierna y Xavier Miquel Asparren. Veíamos como Renko Benepul no estaba en el pelotón a falta de 129 kilómetros para la línea de meta. A falta de 128 kilómetros para la línea de meta, Raúl García Pierna y Xavier Miquel Asparren eran capturados por el pelotón. El sprint de Pusac pasaba primero Max Pedersen, segundo Víctor Campenas, tercero Max Canter, cuarto Philipsen, quinto Viñan Girmay, que esto básicamente pues se colocaría como líder del maillot verde. Bueno, ya lo estaba Max Pedersen, segundo con 93 puntos Max Canter, y tercero Viñan Girmay con 91, con 86 está Jasper Philipsen. Luego hay que decir que a falta de 122 kilómetros, pues básicamente Víctor Campenas y Max Pedersen eran capturados, y ya estábamos a 10 kilómetros de la cota de Mauvicin, que era la cota de tercera categoría. Luego veíamos cómo se dividía de nuevo en un repecho no puntuable el pelotón, que es importante indicarlo. Aquí empezaba a tirar el Bisma en la primera parte del pelotón. A falta de 118 kilómetros la división del pelotón había parado. A falta de 117 kilómetros 5 corredores habían cogido una pequeña diferencia, y ya estábamos a 5 kilómetros de los pies del Code Mauvicin. Esos 5 corredores pues eran Jan Tragny, Damiano Caruso, Tobias Foss, Ben O'Connor y Julian Martin. Hay que decir que a falta de 114 kilómetros pues el pelotón se seguía estirando, y 11 corredores volvían a coger una pequeña diferencia, pero eran neutralizados, y ya estábamos en la subida de Mauvicin a falta de 111 kilómetros. Se quedaba Max Pedersen, y el ritmo volvía a ser muy alto, evidentemente. Luego, evidentemente, atacaba Xavier Miquel Asparren a falta de 110 kilómetros para la línea de meta. Poco más tarde se unía Ben O'Connor, se quedaban otra vez los primeros corredores. El resultado del COM del Puerto de Dakota Mocedin de Mauvicin pues es que pasaba primero Ben O'Connor, se llevaba 2 puntos, Xavier Miquel Asparren 1, que ya sabéis que la clasificación del COM, pues el principal cambio es que como Alex Molenaar iba segundo, pues esa posición la ha adelantado todo el mundo. Proudhon está con 9 puntos, Boudin con 13, Raúl García Pierna con 7, y ya a falta de 108 kilómetros para la línea de meta pues había completado el 25% de los metros de desnivel previstos para esta etapa. Hay que decir que a falta de 107 kilómetros Xavier Miquel Asparren se quedaba de Ben O'Connor, y básicamente era capturado por el pelotón, y ya pues básicamente a falta de 91 kilómetros veíamos con la diferencia entre Ben O'Connor y el pelotón incrementaba, y ya la siguiente ascensión pues básicamente era el Col d'Aspen. Seguía tirando Florian Besmet, y ya a falta de 80 kilómetros pues empezaba la subida del Col d'Aspen. En primer lugar Ben O'Connor, empezaba a tirar Nils Polici, y se volvían a quedar los primeros corredores en esta subida. Veíamos que Warren Barguil se quedaba del pelotón. A 78 kilómetros veíamos un problema mecánico de Juan Ayuso. Luego veíamos como a falta de 77 kilómetros se quedaba Román Gregoire, y también a falta de 77 kilómetros veíamos como Cianut Dobroes se quedaba. Juan Ayuso volvió al pelotón a falta de 77 kilómetros de línea de meta. Bruno Arminal sufría en el pelotón. Cambio de bicicleta para Cianut Dobroes. A falta de 70 kilómetros Nils Polic paraba de tirar, ya había acabado su trabajo, y se ponía Tim Wellens. A falta, bueno, también se quedaban Alex Boudin y Julian Alaphilippe. Luego Ben O'Connor era capturado por el pelotón a falta de 73 kilómetros. Johnny Zaguirre se quedaba a falta de 72. Higuita también. Aurelien Parpendre también. Derek G volvía al pelotón. El corredor canadiense a falta de 72 kilómetros. A 71 kilómetros pues Ben O'Connor cedía. También a 71 kilómetros atacaba Valentin Parpendre. También se quedaban del pelotón Matías Basek, Sean Quinn, que son corredores bastante importantes, porque ya sabéis que Matías Basek es el líder de
el maillot blanco en ese punto y Sean Quinn iba segundo en la clasificación general por detrás de Torsten Tran, y a falta de 69 kilómetros por justo se había completado el 50% de los metros de nivel previstos para esta sexta etapa. Contraatacaba Lenny Martínez, que el corredor francés llegaba a la altura de su compatriota Valentin Parpentier. A falta de 68 kilómetros Lenny Martínez aceleraba básicamente por pasar primero por la cima del Col de Aspen. Ya estábamos a 67 kilómetros para la línea de meta, a 12 kilómetros de los pies del Col de Tourmalet. Hay que decir que, perdón por el fallo en la voz, que la ascensión del Col de Aspen Ben O'Connor la hizo en 30 minutos 23 segundos, y básicamente lo que os decía de la clasificación de la montaña: primero Lenny Martínez, segundo Valentin Parpentier, tercero Tim Wellens, cuarto Grosgarner, quinto McNulty, sexto Adam Yates, que básicamente del tercero al sexto de las posiciones del portero no me importa mucho, porque básicamente es los que iban tirando del UAE. Que la clasificación virtual de la montaña, pues Alex Budan seguía líder con 13 puntos, pero con los puntos que había sumado Lenny Martínez se colocaba segundo, empatado con Valentin Parpentier, que ya tenía otros 2 puntos de otro día. Hay que decir que el pelotón, por ejemplo, hizo la ascensión del Col de Aspen en 29 minutos 35 segundos. A falta de 61 kilómetros, pues abandonaba Vallergue, que era el tercer abandono del día de hoy, después de Molenaar y de Klein, y ya os digo que no va a ser el último. Luego el pelotón ya estaba subiendo a falta de 56 kilómetros el Col de Tourmalet. Richard Carapaz le veíamos en el coche del equipo a falta de 53 kilómetros para la línea de meta, y la diferencia a falta de 51 kilómetros entre el pelotón y el maillot verde, o sea el maillot blanco, pues básicamente era de 1 minuto. Tim Wellens paraba de tirar y se ponía el siguiente compañero. Tina Aresman empezaba a sufrir a falta de 50 kilómetros para la línea de meta. También se queda Matteo Jorgensen, Aresman, Richitelo, empezaba a sufrir Torsten Tran a falta de 49 kilómetros y definitivamente se quedaba. 48 kilómetros se quedaba Maxim Van Gils. Básicamente aquí la diferencia en los últimos cuando estaban, 48 minutos, o sea 48 kilómetros para la línea de meta, es que el pelotón sacaba 27 segundos al maillot blanco. Luego también se quedaba Jan Hindley. La diferencia entre el hueco de los favoritos y el maillot amarillo evidentemente incrementaba. Tom Pidcock cedía del pelotón a falta de 48 kilómetros, y Felix Grosgarner había acabado de trabajar y se ponía el siguiente compañero, que básicamente la composición del grupo de los favoritos era la siguiente. Del UAE aguantaban 4, Pogacar, del Toro, McNulty, Yates, del Visma 3, Vingegaard, Kuss y Piranzoli, del Decathlon Prudhomme y Seixas, del líder 13 Ayuso y Skelmose, del Red Bull Evenepoel y Lipovic, de Ineos Bernal, del Bahrein Lenny Martínez y de Education Ferry Chacapaz. A falta de 47 kilómetros, un poquito más tarde, pues se quedaba Nicolas Prudhomme, y básicamente el hombre más peligroso de la cara general, pues ya sabéis que Pogacar y Vingegaard estaban a 7 minutos 53 segundos, unas décimas por delante. Pogacar, a falta de 45 kilómetros, la diferencia entre el grupo de los favoritos y el maillot amarillo pues era de 1 minuto 30. Luego Piranzoli se quedaba a falta de 45 kilómetros, empezaba a tirar McNulty, también se quedaba Richard Carapaz. Cuando McNulty se apartaba a falta de 44 kilómetros, Adam Yates cogía el testigo, que bueno, un dato bastante curioso es que de los corredores del grupo de los favoritos, pues básicamente Pogacar ha ganado 31 etapas en grandes vueltas, ya sabéis que ha conseguido ganar en las 3 grandes. Vingegaard tiene 14 en las 3 grandes, Remco Evenepoel tiene 9 también en las 3 grandes, Sepp Kuss tiene 4 en las 3 grandes, Juan Ayuso tiene 3 victorias, una en el Giro y 2 en la Vuelta, Bernal tiene 3 también, 2 en el Giro y una en la Vuelta, Isaac del Toro tiene 2, una en el Giro y otra en el Tour, y Adam Yates tiene 2, una en el Tour y otra en la Vuelta. Los demás corredores pues no han conseguido ganar una etapa todavía en las 3 grandes. Tobias Johannessen se quedaba a falta de 44 kilómetros, y ya estábamos a 5 kilómetros de la cima del Col de Tourmalet cuando aceleraba Isaac del Toro a la rueda, iba Pogacar, reaccionaba un poquito Jonas Vingegaard a falta de 43 kilómetros, pero Isaac del Toro y Tadej Pogacar habrían una pequeña diferencia. Se iba en solitario Pogacar, Vingegaard entraba a la altura de Isaac del Toro, poco más tarde Isaac del Toro se quedaba de Jonas Vingegaard a falta de 42 kilómetros, y el corredor danés perseguía básicamente a Tadej Pogacar a falta de 42 kilómetros, pues básicamente se había completado el 75% de los metros de desnivel previstos para esta etapa. A falta de 42 kilómetros, pues Pogacar solo tenía una diferencia de 7 segundos respecto a Vingegaard, y la diferencia a falta de 40 kilómetros entre Pogacar y Vingegaard estaba incrementando a favor del esloveno. Paul Seixas entraba a la altura de Isaac del Toro
Telo y Lipovic, y hay que decir que Paul Sisar de primera se empezaba a tirar. La situación de la carrera a falta de 39 kilómetros era la siguiente: Pogacar por delante a 31 segundos Vingegaard. En el tercer grupo Paul Sisar, Lipovic y Del Toro a 1 minuto 15 de Pogacar. A 1 minuto 34 estaba Esquelmose, Sefkus de Lenny Martínez, Renko Evenepoel y Juan Ayuso. A 1 minuto 55 Johannes, a 1 2 13 Carapaz, a 5 minutos 16 Tortestan, De Bruyne, Bassett y Sean Quinn. Luego hay que decir que básicamente Pogacar evidentemente pasaba primero por el Col de Tourmalet, segundo Vingegaard, tercero Paul Sisar, cuarto Lipovic, quinto Del Toro, sexto Lenny Martínez, séptimo Evenepoel, octavo Esquelmose, que evidentemente esto le valía para colocarse el líder Pogacar, segundo Lenny Martínez y tercero Jonas Vingegaard. A 18 kilómetros de los pies de Barnier, pues básicamente en el descenso, como sabéis, abriría diferencia Pogacar. A 29 kilómetros para la línea de meta, el grupo de Evenepoel entraba en el grupo de Sisar, por lo que se formaba un grupo perseguidor de Pogacar y de Vingegaard de 8 corredores formado por Isaac Del Toro, Sefkus, Renko Evenepoel, Lipovic, Ayuso, Esquelmose, Sisar y Lenny Martínez. A falta de 25 kilómetros se confirmaba el abandono de Cian Uldebroes, y básicamente ya a 23 kilómetros de meta por ya era el líder virtual Tadej Pogacar, y a 21 kilómetros veíamos una caída de Torsten Train, del líder de la carrera. Luego empezaba a tirar Renko Evenepoel del grupo perseguidor a 18 kilómetros de meta. Torsten Train, tras la caída, pues volvía a la bicicleta, aunque como ya había perdido el maillot amarillo, pues hay que decir que volvía más tranquilo y dejaba a los médicos que se curaran, que por cierto se ha caído por hacer el afilador con su compañero que iba tirando de él. A falta de 17 kilómetros, pues el hueco entre Pogacar y Vingegaard era de 1 minuto 16. Luego en el hueco entre el grupo de Vingegaard y el grupo perseguidor, a falta de 8 kilómetros 400 metros, era 43 segundos. Luego a Torsten Train le veíamos en el coche médico. Y bueno, ya lo siguiente pues básicamente es el final, evidentemente, que dato curioso, la última vez que Torsten Train se cayó pues fue en el Criterium Dauphiné en la octava etapa del año 2025. A 4 kilómetros 900 metros por Pogacar ya sacaba casi 2 minutos a Jonas Vingegaard, y la situación era la siguiente: Pogacar por delante a 2 minutos 16 Vingegaard, a 2 minutos 51 pues el grupo formado por Del Toro, Kuss, Evenepoel, Lipovic, Ayuso, Esquelmose, Sisar y Lenny Martínez. Ya a 18 minutos y medio pues estaba Torsten Train. Pogacar ganaba su victoria número 123 como profesional, segundo llevaba Jonas Vingegaard y tercero Isaac Del Toro, que bueno, vamos a repasar el top 10 de la etapa. Evidentemente, como digo, primero el señor Tadej Pogacar, segundo Jonas Vingegaard, tercero Isaac Del Toro, cuarto Renko Evenepoel, quinto Sisar, sexto Lipovic, séptimo Juan Ayuso, octavo Esquelmose, noveno Lenny Martínez, décimo Sefkus. El maillot amarillo evidentemente se lo lleva Pogacar a 2 minutos 42 Jonas Vingegaard, tercero Isaac Del Toro, que bueno, ya veis que la lucha por el podium va a ser increíble, sobre todo por el tercer puesto, evidentemente. Renko Evenepoel cuarto, quinto Ayuso, sexto Sisar, séptimo Lipovic, octavo Lenny Martínez, noveno Esquelmose, décimo Basel, el maillot verde primero Mads Pedersen, segundo Mascanter, tercero Viñan Girmay. La montaña líder Pogacar, segundo Vingegaard, tercero Lenny Martínez. Por jóvenes primero Del Toro, segundo Ayuso, tercero Sisar. Luego por equipos primero el líder 3, segundo el Red Bull, tercero el UAE. Una vez dicho esto, pues vamos a intentar replicar la victoria de Tadej Pogacar aquí en el videojuego. Bueno, estamos cuando ya estamos en el ascenso de las Penny. Bueno, vamos a intentar algo parecido a lo que ha hecho Pogacar en la vida real, por lo que tengo que poner a Nils Police a tirar, evidentemente. Luego vamos a... Bueno, primero tendría que haber puesto a Florian Versmeth en realidad. Pero bueno, vamos a poner a Nils Police, venga, va. Luego por el que tenga menos montaña, por el que tenga más ascensión, Isaac Del Toro y Pogacar, que evidentemente van a ser los últimos. A ver, Isaac Del Toro y Pogacar Isaac Del Toro tiene que ser el penúltimo sí o sí, y Pogacar el último por las características que tiene. Luego vamos a poner evidentemente a Tim Wellen, Gross Garner, Alan Yates. No, primero Brandon McNulty con el 77, hoy está peor, tiene un -1. Alan Yates, evidentemente. Ahí está Florian Versmeth, que se queda porque no ha espabilado antes. Aún así, ya veis que el grupo de 69 corredores y está tirando Nils Police de lo lindo. Vale, antes de que se quede Pogacar y Isaac Del Toro, vamos a ponerles en el treno, que evidentemente esto lo estoy haciendo porque estoy intentando poner el ritmo infernal y repetir más o menos la victoria que ha hecho el corredor esloveno, es decir, atacar cuando queden 43 kilómetros. Para ello tengo que poner un ritmo infernal y para eso Nils Police está tirando a tope ahora. Vamos a ver si Pogacar se pone a la rueda. Florian Versmeth no lo usa porque no, sin querer he puesto un por 8 y no me enteraba antes de la aproximación del Col de Aspen, básicamente.
Vale, 59 corredores aquí en el Tour de Francia. Ya veis que Iner Rubio parece que va sufriendo. Bueno, Magnus Cort Nielsen en breve se debería quedar, evidentemente. Nils Polill le queda muy poco. Le voy a dar el gel al corredor alemán. Ahí está. Vamos a bajarlo al 80. Evidentemente ahora tendremos que ir a por agua en el descenso del Col de Aspenning, mientras que empieza también la subida al Col de Tourmalet. Evidentemente que nos quedamos ahora con Nils Polill no es importante, o sea, que se quede el alemán no es importante porque puedo poner a Tim Wellens a dar un último acelerón para que se quede el pelotón en menos de 50 corredores, que yo creo que es posible, más que nada porque Jan Tratnik ya va reventado, Iner Rubio lo veo bastante mal, se queda Campenars, que para mí, en mi opinión, si a UAR le han avisado, a Campenars le deberían haber hecho lo mismo. Cuidado que casi me lío porque Pogacar estaba por detrás de Poliz en el treno. Vale, como Poliz ha aguantado, me viene muy bien. Vamos a decirle que vaya por agua. El descenso nos lo vamos a tomar con... Bueno, sí, que tiras al 76%, pero tampoco te mates, porque ya veis que estamos a 10 kilómetros de la ascensión de Tourmalet. Evidentemente la ascensión de Tourmalet hay que hacerla a tope, para buscar un poco de realismo. Lo que a lo mejor... mira, vamos a cambiar el orden. A McNulty le vamos a poner antes, más que nada porque el corredor estadounidense está peor que Tim Wellens. Y sí, va a hacer falta el agua, así que ha venido bien que básicamente aguantar a Nils Polill, perdonad por el fallo en la voz. Vamos a preparar a Isaac del Toro, que básicamente va a hacer la... va a hacer el sprint a Pogacar, la aceleración, y ya está, como en la vida real. Vamos a ver si podemos repetir lo mismo, por lo que tendremos que atacar más o menos cuando resten 43 kilómetros para la línea de meta. Nils Polill, que da el habituallamiento a todos sus compañeros, cosa que me alegro, le vamos a decir que vayan automático. Si protegiera a Pogacar así sería la leche. 48 corredores aquí, como digo, tienen que acabar de uno en uno como en la vida real, ¿sabéis? Aunque luego se ha hecho un grupo evidentemente por detrás de Vingegaard, que no os creáis que el grupo de Renko, Juan Ayuso, Isaac del Toro y compañía y compañía, perdonad que me ha fallado la voz estrepitosamente, ha estado unos 15-20 segundos de llegar a la altura de Jonas Vingegaard, así que cuidado con eso. Vale, el ritmo de Brandon McNulty momento es bastante bueno. Estamos en la parte menos dura del Col de Tourmalet, evidentemente. Nos quedan como unos 10 kilómetros para llegar a la zona donde ataca Pogacar, que es antes de Montjuic. La zona, sí, de Montjuic. De la estación. Vale, vamos a dar el gel ya a McNulty, que haga lo que pueda el corredor estadounidense. 48 corredores aquí, aunque Boixar ya le veo que cada vez se va más atrás. Vale. El ritmo está siendo fuerte. Ya veis que Nils Polill está aguantando un nivel increíble. Ya veis que el corredor alemán tiene 75 en montaña, o sea que es una buena estadística. Evidentemente aquí vemos a Sepp Kuss, que hace acto de presencia, el corredor de Visma. Vamos a apartar ya a McNulty, que no puede más con su alma. Buen trabajo, y como lo ha hecho Pogacar en la vida real, pues vamos a ir haciendo trabajar a cada uno de sus compañeros. Aquí no al compañero que no hemos usado, Florian Vermes, pero básicamente porque me he dormido. Ya veis que se queda Admiral, McNulty, Aurelien Paspentré, Matías Base, que aquí no lleva el maillot blanco como en la vida real. Poliz, que sigue aguantando, pero solo le quedan unos metros. Vale, vamos a dar ya el gel a Tim Wellens. Tal vez llega un poquito tarde, eso sí que es verdad. Vale, al ritmo del 80%. Parece que va a atacar Tom Pitcock cuando en la vida real ha reventado. Cuidado que viene Paul Isaac, Carapaz, Hindley, Storer. Vale, pues esto me viene bien, porque en verdad es darle más dureza y el ataque va a ser mejor. Ahora se pone a tirar Jorgensen, que bueno, en la vida real, pues ya veis que al corredor estadounidense pues el calor no le sienta muy bien, porque ha reventado muy fuerte. Y sí, vamos a poner más ritmo a Adam Yates, porque quiere hacer el ataque de lejos. Pero cuidado que no va a ser como en la vida real. Se queda Tim Wellens, ya un grupo de 28 corredores. Se nota que ya estoy poniendo súper escaladores. Vamos a poner ya a Grossgartner, que le falta por tirar 2 kilómetros. Ha ido Hindley, Carapaz, Paul Seixas, Pitcock, Jorgensen. Básicamente se me han adelantado un poquito, pero no pasa nada. Mira. Es que el grupo ya se va a quedar en menos de 5 corredores, se nota, ¿eh? Y justo un kilómetro antes, pues vamos a provocar el ataque de Isaac del Toro cuando quedan más de 5 kilómetros para coronar el Col de Tourmalet.
parpadea el ataque desde el toro, eso es muy bueno. Vamos a intentar atacar con Pogacar y que se venga con nosotros Isaac del Toro para ver lo que podemos hacer. Cuidado, cuidado, nos vamos juntos. Vale, Isaac del Toro no va a poder aguantar ni de coña porque va sufriendo bastante, por lo que vamos a poner que baje el ritmo. Ya veis que Vingegaard se queda ahí con 6 as, Carapaz, Pidcock. Vamos a aumentar el ritmo. Sí, sí, al 80, bueno, al 88 evidentemente a lo mejor es mucho, pero al 85 vamos a poner en automático a Dan Jay, Gross Garner, a Isaac del Toro le reventa más de lo que debía, que me hubiera gustado que hubiera estado aquí más que nada para luchar el tercer puesto con él. Hemos abierto una diferencia de 30 segundos, viene Vingegaard, Tom Pidcock, Paul Seixas y Richard Carapaz. Vale, cuidado que no podemos tirar tan fuerte. Al 85 voy a beber un poco de agua si me lo disculpáis. Pero hay que recordar que en la vida real Vingegaard ha coronado unos 30 segundos de Pogacar, pero luego en el descenso Pogacar la ha sacado mucha más diferencia. Aquí vamos a coronar a más de un minuto. Petado, eso sí, Pogacar, que vamos a tener que recuperar rápidamente. Evidentemente en estos 40 kilómetros para la línea de meta. Vale, 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 ahí Pogacar. Sigue, a ver, sí, tira ahí al 69 o lo que sea. Hemos abierto una brecha ya de 1 minuto 32 respecto a Jonas Vingegaard. O sea, realmente está hecho. Pero bueno, vamos a seguir tirando así fuerte, que yo creo que es lo que necesitamos totalmente. Vale, vamos a ver. El ritmo es bastante grande. Jonas tirando para abajo. Vale, esta parte es más pedaleable, que evidentemente a Pogacar le viene mejor. Es una cosa de las que se ha quejado, bueno, de los que ha dicho Jonas Vingegaard en las declaraciones, que evidentemente este descenso, al tener rectas y poder pedalear, pues no le viene tan bien al corredor danés. Aún así ya veis que estamos con Lipos y Evenepoel. O sea, estamos en el mismo grupo que estaba Isaac del Toro en la vida real. Lo único que Hindley, Esquelmose, Juan Ayuso, Pidcock, Vingegaard y 6 as pues están más lejos. Ya veis que Vingegaard aquí está con 6 as y Pidcock. Vale, vamos a poner aquí, yo creo, bueno, todavía quedan kilómetros de descenso, todavía nos queda parte por recuperar fuerzas, básicamente. Con Pogacar, que ya estamos sacando una diferencia de casi 1 minuto 40. A ver, por mucho que se sincronice Vingegaard, 6 as, bueno, llega otro corredor, que en este caso es Richard Carapaz. A ver, si colaboraran los 4, pues a lo mejor me podrían crear algún problema. Por cierto, vamos a coger agua para estos últimos 25 kilómetros para no tener ningún tipo de problema. Vale, 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 vale. Bajada espectacular. Muy bien. Vale, vale, yo creo que ya va a acabar la zona. Bueno, todavía a lo mejor quedan 2 kilómetros más para acabar esta parte. Ya veis que la primera rampa dura y única de Gavarnie-Guedré pues está situada al principio de la carrera. Lo único que me preocupa, que ya veis que Magnulti, que es un escalador bueno, está a más de 15 minutos. Cuidado para que llegue el último corredor. Con el ritmo que hemos ido, evidentemente, que yo creo que aquí un 75 podemos ir bastante sobrados. Vamos a ver cómo lo lleva Pidcock, Seixas, Carapaz y Vingegaard, que ya le hubiera gustado a Pidcock estar a este nivel. Carapaz, evidentemente, como no busca la clasificación general, se ha dejado ir un poco a la parte final. Ya sabe el corredor ecuatoriano lo que quiere, básicamente. Estos 8 kilómetros primer... Mira, ya veis que aquí en el videojuego del Pro Cycling Manager solo considera puerto los últimos 8 kilómetros y medio. Pero básicamente todos estos 20 kilómetros, pues ya sabéis que es una subida de así del 4-3%. Que lo que habíamos dicho analizando la etapa esta mañana, que básicamente sí te habrían diferencia en Col de Tourmalet entre el descenso y el final en Gavarnie-Guedré. Por lo más fácil es que te aumentaran esa diferencia. Ya veis que estoy ahí en un ritmo del 75%, pero sigo ampliando la diferencia respecto al cuarteto de Seixas, Carapaz, Vingegaard y Pidcock. Ya veis que, bueno, Castrillo se cae desgraciadamente. Aquí viene Esquelmose tirando de Juan Ayuso y Hindley, que yo creo que se van a unir al cuarteto de delante, que va a pasar un poquito lo que la vida real. Vamos a ver si Isaac del Toro es capaz de regresar. Lo único que aquí con Renko, Evenepoel y Lipovic ya veo que los Red Bull pues no se aclaran. Ya veis que la diferencia es más de 2 minutos y medio, Vamos a llegar a los 4 minutos. Y por cierto, en una de las declaraciones que ha hecho Pogacar cuando ha ganado, ha dicho que esta se mete su victoria
bueno, se mete entre sus top 5 mejores victorias como profesional, y eso es increíble, evidentemente, en un hombre como Pogacar, porque tiene muchas victorias y más de este estilo, haciendo completas exhibiciones. Por cierto, ha hecho el récord de ascensión en el Col de Tourmalet, que yo creo que eso haremos un vídeo en específico seguramente que el lunes, aunque hay que recordar que tanto viernes y sábado pues son etapas planas que a lo mejor también lo podríamos aprovechar para eso. La diferencia respecto al grupo trasero, al cuarteto que hemos hablado varias veces y hemos visto, pues es de más de 3 minutos. Bueno, ahí hemos puesto una cámara fija, no sé muy bien por qué, cuando quería poner el helicóptero. Ahí les vemos que a este paso les llega Esquelmose, Juan Ayuso y Gili al final. Con la tontería ya os digo yo que llega Del Toro, ¿eh? Bueno, ya veo que me empieza a faltar fuerzas, pero es que quedan 5 kilómetros para la línea de meta y aparte la diferencia es de más de 3 minutos. O sea, es como la realidad, lo único que Vingegaard no ha estado tan bien para quedar segundo, lo único que, como he dicho, perdonad, Vingegaard no ha sacado tanto al grupo de Isaac Del Toro y compañía, así que cuidado esa segunda posición. Aunque es verdad que Vingegaard se ha quedado solo mucho más tiempo que un Isaac Del Toro, y eso que siempre ha ido más en grupo. Una vez dicho esto, vamos a tomarnos el gel con Pogacar, que también es verdad que llega un pelín tarde. Ya veis que ahora mismo pues yo creo que se están organizando mejor porque me han reducido un poco la diferencia. Vamos a entrar en la pancarta del último kilómetro en esta etapa espectacular de Garnier-Guedré, sobre todo con el Tourmalet, que ha hecho homenaje por básicamente a su leyenda. Vale, vamos a llegar ya, vamos a lanzar el sprint aquí con Tadej Pogacar, que vamos a ganar con más o menos como ha ganado en la vida real, con la diferencia respecto a Jonas Vingegaard. Vamos a poner un por 8 porque si no esto se puede hacer insufrible. Aquí segundo ha hecho Paul Sisas, tercero Jonas Vingegaard, al final Juan Ayuso del Toro, perdonad, ha quedado 14º, casi una pena que no se quedara en el grupo trasero, más o menos para repetir lo que ha hecho, lo que ha pasado en la vida real. Perdonad por el fallo en la voz. Vale, Tiberic ha llegado. Cuidado que queda mucha gente por llegar. A ver, no va a ser fuera de control porque vienen, bueno, ahí fuera de control. Pero esto hay que recordar que lo estamos corriendo formato clásica, como hacemos esta serie de repasando lo que haya pasado en la vida real, que esto se corre en formato clásica y ya está. Vale. Quedan pocos corredores por llegar. Vamos a ver en el podio a lo más alto a Pogacar, como en la vida real. Evidentemente aquí no nos vamos a enfundar el maillot amarillo porque lo hemos corrido en formato clásica. El UAE primero, segundo el Lidl Trek y tercero el Bismarck Bike. Una vez dicho esto, si os ha gustado el vídeo, dale un like, sin un dislike, y espero veros en el siguiente vídeo directo. ¡Adiós!